La mayoría de personas cree que la Biblia vive únicamente en páginas antiguas, símbolos, fe, historias imposibles de comprobar. Pero eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. Porque enterradas bajo arena, ciudades modernas y montañas olvidadas, existen ruinas reales. Lugares físicos. Objetos tocables. Muros quemados. Túneles sellados. Inscripciones oficiales. Y lo más inquietante es que muchos de esos descubrimientos fueron encontrados por arqueólogos que intentaban demostrar que la Biblia estaba equivocada. Hasta que encontraron algo imposible de ignorar. Hoy vamos a descender hacia 13 lugares bíblicos que todavía existen, y cuya evidencia física obligó incluso a la ciencia moderna a admitir algo incómodo. Que algunas historias antiguas quizá ocurrieron exactamente donde decía el texto. Y cuanto más avanzamos, más perturbadora se vuelve la coincidencia. Porque no vamos a hablar de teorías vagas. Vamos a entrar en ciudades destruidas por fuego extremo, túneles excavados hace 2.700 años, piscinas mencionadas por Jesús, tablillas con nombres bíblicos reales, fortalezas abandonadas, puertas gigantescas, tumbas selladas y una montaña donde todavía aparecen restos humanos quemados. Cada lugar existe. Cada uno puede visitarse. Y algunos contienen anomalías que los arqueólogos todavía no logran explicar completamente. Durante siglos, la arqueología tuvo un problema con la Biblia. Demasiados relatos. Demasiadas guerras. Demasiados reyes. Demasiadas ciudades imposibles de verificar. Para muchos historiadores del siglo XIX, especialmente en Europa, el Antiguo Testamento era poco más que una colección de mitos nacionales exagerados con algo de historia mezclada. No existía evidencia física suficiente. No había rastros de Jericó. No había pruebas del reino de David. No aparecían ciudades mencionadas una y otra vez en el texto. Y mientras más antigua era la historia, menos creíble parecía. Muchos académicos comenzaron a asumir algo peligroso. Que la Biblia había inventado gran parte de su propio pasado. Entonces comenzaron las excavaciones modernas. Y todo empezó a complicarse. Porque debajo de montañas, desiertos y ciudades modernas, aparecieron nombres grabados en piedra. Nombres que coincidían exactamente con los textos antiguos. Después aparecieron ciudades. Murallas. Palacios. Inscripciones oficiales. Capas enteras de destrucción violenta. Como si alguien hubiera enterrado la evidencia durante miles de años. Y cuanto más excavaban, más incómoda se volvía la coincidencia. Porque no estaban encontrando símbolos religiosos. Estaban encontrando lugares reales. Lugares que todavía existen. Y algunos contienen anomalías que los arqueólogos aún discuten con incomodidad. 1. Jericó. La ciudad de los muros CAIDOS. La ciudad de Jericó aparece en el libro de Josué como una fortaleza cuyos muros colapsaron de manera repentina. Durante décadas, muchos arqueólogos consideraron la historia imposible. Hasta que comenzaron las excavaciones en Tel Sultán. Lo que encontraron fue extraño. Los muros efectivamente habían colapsado hacia afuera, algo poco común en asedios antiguos. Pero eso no fue lo inquietante. Debajo de la ciudad aparecieron enormes capas de ceniza, granos almacenados intactos y señales de una destrucción extremadamente rápida. Como si la ciudad hubiera caído en cuestión de horas. Algunos arqueólogos rechazan la cronología bíblica exacta. Otros creen que la coincidencia es demasiado precisa. Y ahí empieza el problema. 2. El túnel de Ezequías. Bajo Jerusalén existe un túnel excavado directamente en roca sólida hace casi 2.700 años. La Biblia afirma que el rey Ezequías construyó un sistema secreto de agua antes de una invasión asiria. Muchos pensaron que era propaganda política. Hasta que el túnel fue encontrado. Y lo más impresionante es que dos equipos excavaron desde extremos opuestos sin tecnología moderna y lograron encontrarse exactamente en el centro. Dentro apareció una inscripción antigua describiendo el momento del encuentro. Todavía puede recorrerse hoy. Caminas literalmente dentro de una obra mencionada en la Biblia. Y eso cambia la sensación del texto por completo. 3. Sodoma y Gomorra. Este es probablemente uno de los descubrimientos más polémicos. En Toul el Hammam,
cerca del Mar Muerto, arqueólogos encontraron señales de una destrucción brutal. Temperaturas extremas. Cerámica parcialmente vitrificada. Ladrillos explotados por calor. Y una capa de ceniza anormal. Algunos investigadores propusieron algo impactante. Una explosión aérea similar a un meteorito. El debate sigue abierto. Pero el nivel de destrucción fue real. Y ocurrió exactamente en la región donde la Biblia ubicaba Sodoma. La pregunta incómoda es esta. ¿Por qué una historia considerada legendaria parece coincidir con un evento físico auténtico? 4. La piscina de Siloé. Durante mucho tiempo, algunos académicos afirmaban que la piscina de Siloé probablemente nunca existió. Hasta 2004. Unas obras de alcantarillado en Jerusalén revelaron enormes escalones antiguos ocultos bajo tierra. La estructura coincidía exactamente con la descripción del Evangelio de Juan. El lugar donde Jesús habría curado a un hombre ciego. Lo perturbador no es solo el hallazgo. Es que apareció por accidente. Como si la ciudad todavía estuviera escondiendo capas enteras del mundo bíblico. 5. La estela de Tel Dan. Antes de 1993, muchos expertos afirmaban que el rey David probablemente era un personaje mitológico. Entonces apareció una piedra rota. La inscripción contenía una frase explosiva. Casa de David. Era la primera referencia arqueológica extrabíblica al linaje de David. Una sola piedra cambió décadas enteras de debate académico. Y dejó una pregunta devastadora. Si David existió realmente, ¿cuántas otras figuras bíblicas fueron descartadas demasiado rápido? 6. Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. A orillas del mar de Galilea existe una ciudad antigua abandonada. Cafarnaúm. El lugar donde Jesús habría vivido gran parte de su ministerio. Las excavaciones revelaron una sinagoga del siglo I y una vivienda transformada rápidamente en sitio de veneración cristiana. Muchos creen que podría tratarse de la casa de Pedro. Miles de grafitis antiguos cubrían las paredes. Oraciones. Símbolos. Súplicas. Como si generaciones enteras hubieran estado obsesionadas con preservar ese lugar específico. 7. La fortaleza de Masada. Masada no solo existe. Sigue siendo aterradora. La fortaleza se levanta sobre una montaña aislada junto al Mar Muerto. Según los registros antiguos, cientos de rebeldes judíos resistieron aquí el asedio romano final. Cuando los romanos finalmente encontraron silencio. Las excavaciones descubrieron almacenes, campamentos romanos, una gigantesca rampa militar y restos que podrían corresponder a los últimos defensores. La sensación del lugar sigue siendo pesada. Como si la tragedia todavía estuviera atrapada en las piedras. 8. Nínive, la capital asiria. Durante siglos, muchos pensaron que Nínive era solo una ciudad simbólica mencionada en el libro de Jonás. Hasta que apareció bajo las arenas de Irak. La ciudad era gigantesca. Palacios inmensos. Bibliotecas. Relieves de guerras. Inscripciones reales. El imperio asirio había sido completamente real. Y una vez más, la Biblia había mencionado una ciudad que la historia todavía no había encontrado. 9. Betesda, la piscina de los 5 pórticos. El Evangelio de Juan describe una piscina con 5 pórticos. Muchos académicos aseguraban que esa estructura arquitectónica no tenía sentido. Hasta que las excavaciones revelaron exactamente eso. 5 pórticos. La precisión sorprendió incluso a investigadores escépticos. Porque el detalle era demasiado específico para ser una invención tardía. 10. Azor, la ciudad quemada. Jase fue una de las ciudades más importantes de Canaán. Y terminó destruida por un incendio masivo. Las excavaciones revelaron capas gruesas de ceniza, estatuas decapitadas, palacios colapsados y señales de violencia extrema. La destrucción coincide sorprendentemente con el relato bíblico de Josué. Aunque los arqueólogos todavía discuten quién destruyó realmente la ciudad. Y ese es el patrón que se repite una y otra vez. El debate continúa. Pero las ruinas siguen apareciendo. 11. El Palacio de Pilato. Durante mucho tiempo,
Poncio Pilato era conocido casi exclusivamente por textos religiosos. Hasta que apareció una inscripción romana en Cesarea Marítima. El nombre estaba ahí. Pontius Pilatus. Tallado en piedra. Un gobernador real. Una figura histórica auténtica. Otra pieza que conectaba directamente el relato bíblico con evidencia física. 12. Laquis, el asedio documentado. La ciudad de Laquis fue destruida por los asirios. Y lo impresionante es que el asedio quedó registrado desde ambos lados. La Biblia lo menciona. Y los relieves del palacio de Sennacherib muestran exactamente la batalla. Las excavaciones encontraron flechas, murallas destruidas, restos de guerra y una rampa de asedio aún visible. Es como observar una escena congelada hace casi 3000 años. 13. El Monte Ebal. Y llegamos al lugar más incómodo de todos. En el Monte Ebal apareció una estructura ritual antigua rodeada de huesos animales quemados. Algunos arqueólogos creen que podría relacionarse con el altar descrito en el libro de Josué. Otros rechazan completamente la idea. Pero el misterio aumentó cuando aparecieron pequeñas tablillas de plomo con posibles inscripciones extremadamente antiguas. El debate sigue abierto. Y quizá ese sea el detalle más inquietante de toda esta historia. Porque cuanto más excavan, más difícil se vuelve separar completamente mito e historia. Tal vez el mayor error fue pensar que la Biblia debía encajar únicamente en el terreno de la fe o desaparecer por completo frente a la arqueología. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más incómodo. Porque cada vez que los arqueólogos comenzaron a excavar regiones mencionadas en los textos antiguos, aparecieron rastros reales. No metáforas. Ruinas. Puertas destruidas. Inscripciones oficiales. Capas de incendio. Túneles excavados a mano. Nombres grabados en piedra que coincidían con personajes considerados legendarios durante siglos. Y el patrón empezó a repetirse demasiadas veces. Jericó apareció. Nínive apareció. La piscina de Siloé apareció. La inscripción de Pilato apareció. La casa de David apareció. Lugares que durante décadas fueron tratados como símbolos religiosos terminaron emergiendo físicamente desde la tierra. Y eso obliga a enfrentar una posibilidad inquietante. Que los autores antiguos conocían detalles geográficos, políticos y arquitectónicos imposibles de inventar con tanta precisión siglos después. Pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. Porque la arqueología no confirma automáticamente lo sobrenatural. No puede probar un milagro. No puede medir la fe. Lo único que puede hacer es mostrar el escenario. Y cuando el escenario aparece exactamente donde debía estar, la línea entre mito e historia comienza a romperse. Porque una cosa es leer sobre una ciudad destruida por fuego en un texto antiguo. Y otra completamente distinta es encontrar esa ciudad enterrada bajo toneladas de ceniza real. Una cosa es leer sobre un gobernador romano. Y otra es ver su nombre tallado en piedra 2000 años después. En ese momento, el cerebro deja de sentir que está observando una leyenda. Empieza a sentir que está mirando los restos físicos de algo que realmente ocurrió. Y quizá eso sea lo más perturbador de toda esta historia. No que cada relato bíblico haya sido probado, sino que durante siglos muchos asumieron que nada sería encontrado. Y aún así las evidencias continúan apareciendo. Lentas. Fragmentadas. Incompletas. Pero suficientes para cambiar la pregunta. Porque ahora el debate ya no es si estos lugares existieron. El verdadero debate es cuánto más permanece enterrado. ¿Cuántas ciudades siguen bajo arena? ¿Cuántas tumbas permanecen selladas? ¿Cuántas inscripciones todavía esperan en cámaras que nadie ha abierto? ¿Y cuánto cambiaría nuestra visión del pasado si mañana apareciera otra evidencia imposible de ignorar? Porque al final, eso es lo que vuelve tan inquietantes a estos lugares. Ya no pertenecen únicamente al mundo de la religión. Ahora existen en el nuestro. Puedes viajar hasta ellos. Tocar sus piedras. Caminar sobre sus ruinas. Descender por sus túneles. Y sentir, por un instante incómodo, que el pasado quizá nunca estuvo tan lejos como creíamos. Y quizá lo más inquietante
Es pensar cuántos secretos siguen todavía bajo tierra. Porque cada nueva excavación parece abrir otra puerta incómoda. Otra inscripción. Otro nombre olvidado. Otra ciudad enterrada bajo siglos de silencio. Como si el pasado estuviera intentando regresar. Y cuanto más se descubre, más difícil se vuelve explicar por qué tantos lugares mencionados hace miles de años siguen apareciendo exactamente donde no deberían. Así que ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos lugares te impactó más? ¿Y cuál crees que todavía oculta algo que nunca debió ser encontrado? Te leo en los comentarios. Y si disfrutas explorar misterios arqueológicos, anomalías históricas y descubrimientos que desafían todo lo que creíamos sobre el mundo antiguo, suscríbete ahora. Porque apenas estamos entrando en las capas más oscuras de esta historia. Y antes de irte, ve el video que aparece en pantalla. Porque conecta con algo extremadamente extraño sobre antiguas civilizaciones y una evidencia que todavía hoy sigue desconcertando a quienes intentaron explicarla.